Hola, soy David Beluche de la Universidad del Istmo y hoy les presento mi análisis sobre las teorías evolutivas y la genética del comportamiento humano. Exploraremos cómo las contribuciones de Darwin y Mendel, junto con el dogma central de la biología, nos ayudan a entender por qué nos comportamos como lo hacemos. Empecemos. Comenzaré explicándoles cómo Charles Darwin revolucionó nuestra comprensión del comportamiento humano con su teoría de la selección natural. Darwin nos enseñó que los seres vivos no son estáticos. En 1859, con su libro El origen de las especies, propuso que todas las especies, incluidos los humanos, evolucionan a través de un proceso llamado selección natural. Pero, ¿cómo funciona esto? La selección natural opera bajo 4 principios básicos. Primero, existe variación en todas las poblaciones. No hay dos personas exactamente iguales. Segundo, estas características son heredables, se pasan de padres a hijos. Tercero, hay competencia. Los recursos son limitados y algunos individuos sobreviven mejor que otros. Y cuarto, los individuos con características más favorables tienden a más descendencia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro comportamiento? Muchísimo. Muchas de nuestras conductas actuales existen porque ayudaron a nuestros ancestros a sobrevivir. Por ejemplo, ¿por qué los bebés lloran? El llanto es una estrategia evolutiva perfecta. Los bebés que lloraban más recibían más atención y cuidado y por tanto sobrevivían más. Los genes del llanto afectivo se transmitieron a través de las generaciones. Otro ejemplo es el miedo a las alturas. ¿Por qué casi todos le tememos a las alturas? Porque nuestros ancestros que tenían miedo, este miedo evitaban caídas mortales y sobrevivían para reproducirse. Los que no tenían miedo, bueno, muchos no llegaron a tener descendencia. Incluso comportamientos que parecen no egoístas como el altruismo pueden explicarse evolutivamente. Cuando ayudamos a familiares o a nuestro grupo, estamos protegiendo genes similares a los nuestros. Darwin llamó a esto selección de parentesco. Es fascinante pensar que muchas de nuestras reacciones emocionales y conductuales, desde el miedo a las serpientes hasta la preferencia por alimentos dulces, son herencias de millones de años de evolución. La teoría de Darwin nos enseña que no somos una hoja en blanco. Llegamos al mundo con tendencias heredadas que nos han ayudado a sobrevivir como especie. Ahora, mientras Darwin nos explicó por qué evolucionamos, Gregor Mendel nos enseñó cómo se transmiten las características de padres a hijos. Mendel era un monje austriaco que en la década de 1860 realizó experimentos con plantas de guisantes. Sus descubrimientos establecieron las bases de la genética moderna. Mendel descubrió 3 leyes fundamentales. Primera ley, uniformidad. Cuando cruzas dos plantas puras con características diferentes, todos los descendientes de la primera generación son iguales. Es como cuando dos padres de ojos marrones tienen todos sus hijos con ojos marrones. La segunda ley, la segregación. Esta es la más importante. Cada característica está controlada por 2 factores, que ahora llamamos alelos. Durante la reproducción, estos factores se separan, cada padre aporta uno. La tercera ley, distribución independiente. Las diferentes características se heredan independientemente unas de otras. Aquí entran los conceptos de dominante y recesivo. El alelo dominante siempre se expresa mientras que el recesivo solo se manifiesta cuando están juntos los dos alelos recesivos. Por ejemplo, si tienes un alelo para ojos marrones dominante y otro para ojos azules recesivo, tendrás ojos marrones solamente.
Solo si tienes dos alelos para ojos azules, los tendrás azules. Pero, ¿cómo se aplica esto al comportamiento humano? De manera fascinante. Consideremos la timidez. Los estudios muestran que si ambos padres son tímidos, hay aproximadamente 60% de probabilidad de que su hijo también lo sea. Si solo uno es tímido, la probabilidad baja a 30% y si ninguno es tímido, solo el 15% de los hijos serán tímidos. Otro ejemplo dramático, la esquizofrenia. En la población general, la probabilidad es del 1%, pero si tienes un padre con esquizofrenia, tu riesgo sube al 10%. Si ambos padres la tienen, puede llegar al 40%. Esto demuestra claramente un patrón de herencia genética. También se heredan aspectos del temperamento. Algunos bebés nacen más activos, otros más tranquilos. Algunos son más sensibles a los ruidos, otros más tolerantes. Estas diferencias aparecen desde los primeros días de vida, antes de que el ambiente pueda influir significativamente. Incluso capacidades específicas como la habilidad musical, matemática o deportiva muestran patrones familiares que sugieren componentes genéticos importantes. Lo crucial que debemos entender es que Mendel nos enseñó que la herencia sigue patrones predecibles, no es algo mágico o aleatorio. Esto nos permite estudiar científicamente cómo se transmiten las tendencias conductuales. Ahora voy a explicarles el puente entre los genes y el comportamiento, el dogma central de la biología molecular. Darwin nos dijo por qué evolucionamos, Mendel nos explicó cómo se heredan las características, pero ¿cómo exactamente los genes producen comportamientos? La respuesta está en el dogma central. El dogma central describe el flujo de información genética, ADN, ARN, proteínas, características observables. Permítanme explicarle paso a paso. Paso 1. Transcripción. En el núcleo de nuestras células, la información del ADN se copia en una molécula llamada ARN mensajero. Es como hacer una fotocopia de una cocina. Paso 2. Traducción. Este ARN mensajero viaja a los ribosomas, donde se traducen proteínas. Las proteínas son las máquinas moleculares que realmente hacen el trabajo en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo esto afecta nuestro comportamiento? A través del cerebro. Los genes producen proteínas que son esenciales para el funcionamiento cerebral. Neurotransmisores como la serotonina, dopamina y noradrenalina, estas sustancias químicas permiten que las neuronas se comuniquen y directamente influyen en nuestro estado de ánimo, motivación y comportamiento. Por ejemplo, el gen llamado SLC6A4 controla la producción de una proteína que transporta serotonina. Las variaciones en este gen están asociadas con diferencias en ansiedad y depresión. Los genes también controlan la producción de hormonas como el cortisol, testosterona y oxitocina. Un ejemplo fascinante es el gen MAOA, que produce una enzima que descompone neurotransmisores como la dopamina y serotonina. Los hombres con la versión de baja actividad de este gen tienen mayor riesgo a comportamiento agresivo, pero solo si experimentaron maltrato en la infancia. Y aquí está lo crucial, el dogma central que nos enseña que los genes no funcionan en aislamiento. La expresión de los genes, qué tan activos están, puede cambiar según nuestras experiencias, el ambiente, nuestro estilo de vida, incluso nuestros pensamientos. Esto se llama epigenética. Por ejemplo, estudios con gemelos idénticos muestran que aunque tienen el mismo ADN, pueden desarrollar personalidades diferentes según sus experiencias de vida. En resumen, nuestros genes crean las herramientas moleculares, las proteínas que construyen y mantienen nuestro cerebro, pero cómo usamos estas herramientas depende de la interacción constante entre nuestra biología y nuestro ambiente. El dogma central nos enseña que no somos esclavos de nuestros genes, pero tampoco somos completamente libres de ellos.
Somos producto de una danza compleja entre naturaleza y crianza. Como hemos visto, Darwin nos explicó que nuestros comportamientos han sido moldeados por millones de años de evolución. Mendel nos enseñó que estas características se transmiten siguiendo patrones predecibles de herencia y el dogma central nos muestra exactamente cómo los genes se convierten en las proteínas que construyen nuestro cerebro e influyen en nuestro comportamiento. Pero lo más importante es entender que nuestros genes no determinan nuestro destino, crean tendencias y posibilidades que interactúan constantemente con nuestro ambiente y experiencias. La genética del comportamiento nos ayuda a entendernos mejor como especie y como individuos. Y gracias por acompañarme en este viaje por la genética del comportamiento humano. Espero que la explicación ayude a comprender mejor la fascinante relación entre nuestros genes y nuestra conducta. Muchas gracias.